Buenas, soy Elena Rocamora Sotos y a continuación voy a exponeros mi comunicación para este congreso, a la que he titulado Precariedad y vulnerabilidad, conceptos para articular la resistencia. La propuesta consiste en analizar estos conceptos a través de un ejercicio dialógico entre el pensamiento crítico y la producción artística. Y bueno, antes de comenzar, quería puntualizar que esta disertación se enmarca dentro de la tesis doctoral, una investigación en la que también estamos trabajando estas palabras para definir una estética de la cercanía y la inclinación que aporten la prefiguración de una ontología relacional. Además, agradeceros a los que estéis ahí vuestra presencia y a la organización por la iniciativa. Bueno, cuando decimos vulnerable o precario, lo hacemos pensando en un aspecto de alguna entidad que la convierte en poco duradera, inestable o frágil. Adjetivamos de esta forma tanto a objetos como a personas o relaciones y normalmente aludiendo a una característica peyorativa. Se puede llegar a decir, y es bastante habitual en la contemporaneidad, que la realidad es vulnerable y precaria. Pero ¿podemos emplear estas palabras para articular la resistencia a la transformación? En esta comunicación, trascendiendo los discursos hegemónicos, vamos a prolongar los significados de estos conceptos, presentándolos como una cualidad, un procedimiento conclusión y una condición, con la motivación así de generar un espacio para responder afirmativamente a la pregunta. Comenzando con una cualidad, Alan Caprow y un grupo de estudiantes del Departamento de Arte de Goldsmith construyen en 1967 una estructura de hielo de unos 9 metros cuadrados aproximadamente. Tal y como nos indica su nombre, Fluids, se ocupa más del aspecto precario del hielo, desapareciendo como tal al perder su forma y convertirse en agua, que de su rigidez momentánea. La importancia de esta pieza recaía en su construcción y su posterior desaparición y no tanto en el objeto en sí mismo, ya que una vez finalizado, este espacio helado se dejó derretir. La razón en la ardua tarea de transportar, montar y realizar estos muros era simplemente hacer en colectivo por el mero hecho de poder hacer, entendiendo poder como potencia y acción y la función de la acción que sea ella misma. Hacer para esperar a que se deshaga, podríamos decir. La vulnerabilidad del agua a la temperatura ambiente la hace precaria. Sus diferentes estados varían en función de la afección del frío y del calor. El hielo es hielo por vulnerable, al igual que lo es el agua o el vapor, cosa que lo convierte en precario. La rigidez queda en este caso vinculada a lo líquido hasta lo gaseoso. En esta propuesta podemos leer una reflexión sobre la transitoriedad de algunas estructuras, una reivindicación del arte en su sentido más kantiano, así como una muestra de la suficiencia de lo precario para formar y deformar, y por consiguiente para cuestionar y transformar la concepción de algo. Y nos hace preguntarnos, ¿deben ser todas las cosas duraderas? ¿Es negativa la cualidad precaria en cuanto cambiante del hielo? ¿Qué ocurre con la posibilidad de cambio? ¿Qué hacer con aquello que es inestable, que se derrite, que está torcido o está blando? De esta forma se nos presenta la precariedad y la vulnerabilidad como cualidades, en este caso del agua, que aplicadas a esta materia y sobre todo a la materialidad de esta obra, se tratan de propiedades que tienen la potencia de configurar. Continuando con procedimiento consecuencia, seguimos con la siguiente acepción de precariedad, probablemente la más frecuente, que es la que define la situación de algunas personas por su inestabilidad en medios y recursos, que las hacen vulnerables, principalmente hablando en términos económicos. Hablaríamos de precarización y vulnerar o vulneración y no tanto de precariedad o vulnerabilidad, remarcando que se trata de una acción que se acomete, un ejercicio donde se incrementa o provoca el grado de precariedad de algo que per se no la tenía. En palabras de la filósofa Judith Butler, ella la define esta idea de precariedad como precarización con la palabra precariedad, palabra que en la traducción al castellano la diferenciamos de precariedad, que ella la entiende como condición, como desarrollaremos más adelante, y ella la distingue a través del concepto precariedad y lo define de la siguiente manera. Desde mi punto de vista, el término precariedad designa una condición impuesta políticamente, merced a la cual ciertos grupos de población sufren la quiebra de las redes sociales y económicas de apoyo mucho más que otros, y en consecuencia están más expuestos a los daños, la violencia y la muerte. Como ya he señalado en algunas ocasiones, la precariedad no es más que la distribución diferenciada de la precariedad. En la actualidad, estas palabras se convierten en una clave para la comprensión del mundo. La precariedad, entendida como precariedad para Butler
Butler, pero precariedad para nosotras, pasa de ser una cualidad de la materia a convertirse en un procedimiento socioeconómico de marcada relevancia global que aflige de forma vertical y que se produce a través de la gestión de la desprotección de la vida. Continuando con esta idea, Isabel Lorey, en su libro Estados de inseguridad, gobernar la precariedad, diferencia entre modos particulares de la precariedad y acogiendo a todos los que estamos aquí mencionando, pero definiendo el que estamos ahora asumiendo como procedimiento como precarización como gubernamentalidad. Y leo, a diferencia de esta vieja regla de dominio, esto es, la de exigir obediencia a cambio de protección, el gobierno neoliberal procede sobre todo mediante la inseguridad social, mediante la regulación del mínimo de protección social que corresponde al mismo tiempo a una incertidumbre creciente. En el curso de la demolición y reorganización del estado de bienestar, así como de los derechos asociados al mismo, se ha conseguido establecer, gracias también a la proclamación de una supuesta ausencia de alternativas, una forma de gobierno basada en un máximo de inseguridad. Cierro cita. La precariedad, en este caso, sería una consecuencia de un procedimiento de gobierno, convirtiéndose así en una categoría que estructura en función del nivel de discriminación, porque bueno, no hay que olvidar que el grado de inseguridad se aplica en función de jerarquías sistemáticas, que en palabras de Lorey se producen en arreglo al cuerpo y la cultura. Para tratar esta cuestión traemos la obra 19.762, Solos y Conectados, una pieza de Candela Capitán y Joan Morey que se estrenó en CASE en el 2022. Se trata de una obra de arte corporal donde 6 personas están encadenadas a un dispositivo en movimiento, parecido a una noria, que les obliga a repetir la misma coreografía. Las personas quedan vulneradas por la estructura que coarta y condiciona sus movimientos y sus relaciones, y los cuerpos quedan moviéndose a un compás hipnótico que sigue un patrón que ya es dado. De esta manera se refleja esa precarización como procedimiento que vulnera los cuerpos y el estado que ha representado con esta especie de noria o máquina giratoria que violenta a los bailarines encadenados. Pero frente a esta situación de dominación, los sujetos alienados responden. Con sus cuerpos tienden a resistir, sufren la contradicción de continuar un movimiento dado, pero desacompasándolo, mediante gestos que escapan de esta normalización que soportan. Presentan, mediante esta experiencia estética, una posibilidad, un resquicio inesperado, una ficción especulativa dentro de una ficción que se asemeja peligrosamente a la realidad. Una realidad otra, podríamos decir, que surge a partir de la precarización y la vulneración, pero más bien de la propia precariedad y vulnerabilidad de los cuerpos. Ahora originando estos el impulso a una respuesta, en este caso artística, que se muestra o que muestra y alienta a la resistencia y a la transformación. En palabras de Remedios Zafra, se trataría de un ejemplo de lo siguiente, y leo. Las ficciones políticas que ayudarían a emancipar al sujeto precario no serían aquellas que sustituyen unos modelos por otros, sino las que contribuyen a especular con lo posible y a desmontar el diseño de personajes sociales, a desvelar los mecanismos de su facticidad y sus condiciones de libertad. Cierro cita. Por último, aludiendo a la condición y volviendo a la distinción conceptual de Lorey y a las ideas de precariedad y precarización como gubernamentalidad, que como decíamos, Butler, esto lo quiero aclarar porque es complejo, sobre todo porque entiendo que en palabra o escuchando es difícil de comprender. Lorey habla de precarización como gubernamentalidad para lo que Butler llamaría precariedad, pero bueno, diríamos que Lorey además añade la condición precaria. Y en su definición parte, al igual que hacemos nosotras, de los estudios de Butler, de nuevo, sobre la vulnerabilidad y su vinculación con la ontología. Para tratar esta cuestión, os mostramos el proyecto de Laura Palau. Esto es una traducción al inglés, el título, pero bueno, en español sería Desde la punta de la lengua hasta la planta de los pies, que es de 2020-2022. Se trata de un fotolibro que contiene las experiencias durante 2 años de superación de trauma y de violencia del artista, y en él se entrelazan terapias alternativas y cuestiones sobre los hongos que se emplean para hablar sobre el arraigo, sobre la vinculación con la tierra, sobre la comunidad y sobre todo sobre lo elemental que es la interdependencia para la superación, en este caso del trauma y del dolor. El mismo fotolibro contiene unas esporas de hongo
que lo harán desaparecer con el tiempo, representando así la importancia de lo efímero, es decir, de la duración precaria. Otra cuestión relevante es que se presenta y comparte con otras personas en una especie de refugio de madera y tela, donde el artista propone un aprendizaje horizontal sobre estas cuestiones. Las claves con las que esta pieza nos pueden ayudar a comprender o exponer el concepto de vulnerabilidad son la cuestión de la dolencia y la recuperación del sujeto, su vinculación con la interdependencia y con el resto, o sea, la interdependencia con el resto y la idea de comunidad. Y bueno, sobre todo porque cuando definimos el concepto de vulnerabilidad, siguiendo de nuevo, como decía, principalmente el pensamiento de Butler, se trataría de un aspecto del ser que lo vincula con lo otro a través de la dependencia y la agencia. Una condición que nos relaciona y nos dota de la capacidad tanto de ser afectados como afectar y vinculándolo, hablando desde el animal humano, tanto de ser heridos, herir, como de cuidar, ser cuidados. Esta definición, que incluye pero extiende la idea de vulnerabilidad como indefensión o la idea de precario como un poco duradero, nos muestra que ser vulnerables entonces supone que somos cuerpos físicos, finitos y frágiles, capaces de ser enfermados o dañados, que estamos con otros cuerpos y por tanto que nos relacionamos e interdependemos de ellos, y finalmente que somos afectados por estos y estamos afectándolos a su vez, retomando la cuestión del daño, pero también la de la sanación. Ya entrando en las conclusiones, tras estas tres definiciones y volviendo a la pregunta del inicio, podemos emplear estas palabras para articular la resistencia a la transformación. Es decir, ¿tienen la vulnerabilidad y la precariedad una potencialidad conceptual en pro de la justicia social? Bueno, pues consideramos, más bien esperamos, que el discurso narrado hasta ahora haya demostrado que estas palabras pueden emplearse para realizar un análisis crítico de la realidad, pero también para proponer otros modos de relación con la misma. La vulnerabilidad y la precariedad, entendidas como cualidad y como condición, pueden ser el punto de partida conceptual para reflexionar sobre fragilidad, confusión, cura, mimo, mínimo, lo transitorio, lo desviado y, por lo tanto, a todas aquellas cuestiones que han sido negadas del discurso hegemónico o que han sido directamente violentadas y que al mismo tiempo suponen la clave para el cultivo donde se pueda articular otras realidades posibles y deseables. Nos gustaría terminar con una cita de Butler que dice: parece que sin ser capaces de pensar la vulnerabilidad no podemos pensar la resistencia. Y al pensar en la resistencia ya estamos empezando a desmantelar la resistencia a la vulnerabilidad con el fin, precisamente, de resistir. Muchas gracias.